por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer poder estar aquí el día de hoy para bendecirles en nuestro programa Voz que Prepara el Camino. En esta primera edición de nuestro programa quiero hablar acerca de redescubrimiento de la voz de Dios. Cómo acceder a este ámbito profético, cómo poder escuchar directamente la voz de Dios para poder operar en todo lo que tiene que ver con el reino y también con nuestra vida cotidiana. Una de las cosas más importantes que he descubierto en todo el tiempo que tengo conociendo o accediendo a la voz de Dios, desde antes de ser llamado al ministerio, desde antes de ser llamado al ministerio siendo bien joven, aprendí que la voz de Dios no solamente funciona cuando estamos en el ámbito de la iglesia, sino que también podemos escuchar a Dios para cosas normales, para cosas de nuestra vida diaria. Y a través de la voz de Dios le podemos dar sentido a todo lo que hacemos, a cómo funcionamos y podemos crecer en este ámbito. El día de hoy quiero hablar en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, el sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: yo iré ahora y veré aquella grande visión, por qué causa la zarza no se quema o no se consume. Entonces dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde pisas es una tierra santa. Una de las cosas que quiero explicar antes de acceder completamente a nuestro tema de hoy es que hay algo muy peculiar en este momento de Dios con Moisés. Muchas veces nos encontramos en situaciones de nuestras vidas que son ciertamente difíciles. Hay muchas dificultades que a veces tenemos que atravesar para llegar a cierto punto de estabilidad. Y esto ocurrió con Moisés. La Biblia, todos conocemos la historia de Moisés. La Biblia dice que Moisés nace en un tiempo que estaba prohibido en Egipto que los niños varones nacieran, y más de mujeres que eran esclavas en ese tiempo, que eran las mujeres hebreas. Y dice el texto que su madre lo oculta por un largo tiempo y después crea una arquilla de juncos, la calafatea con asfalto, lo pone dentro y lo envía a todo el río Nilo, o en uno de los brazos del río Nilo, que era el que ocupaba Egipto. Dice el texto que en un momento determinado la hija del faraón sale a bañarse, o salía a bañarse cada cierto tiempo en horas específicas. Y dice que en uno de estos momentos encuentra al niño y lo comienza a criar. La Biblia dice que él crece en la corte de Faraón, crece en casa de Faraón, y dice el texto que literalmente el muchacho se hace poderoso en Egipto. Dice en el libro de los Hechos que Moisés, estando en Egipto, era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Es decir, algunos escritores inclusive creen que él era un gran jefe militar del ejército de Egipto. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que él desprecia todo esto con tal de acceder a un ámbito muy interesante llamado los vituperios de Cristo. Dice la Biblia que él obvia toda la gracia, toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad que ya tiene Egipto, toda la estabilidad. Y dice el texto que él siente el llamado de Dios de que él era el libertador de sus hermanos. En ese momento, literalmente dice la Biblia que Moisés mata a un egipcio y tiene que salir
huyendo. Al salir huyendo, dice el texto que después de 40 años de haber estado huyendo, siendo un proscrito, siendo un hombre perseguido por la ley, después de haber perdido toda su autoridad, de haber perdido todo lo que tenía, toda su estabilidad, en un punto determinado de la historia, dice que Dios le aparece a Moisés en medio de una zarza. Y este es el objetivo de nuestro programa del día de hoy. Mi objetivo principal es hablarle a miles de personas que están en diferentes partes del mundo, que saben que tienen un llamado de Dios, pero por una u otra razón están limitados en su espíritu, están retenidos, están sin poder acceder a esa realidad espiritual de la plenitud del llamado de Dios para sus vidas. La única forma en la que vas a poder acceder es cuando accedas a la voz de Dios. ¿Qué es redescubrir la voz de Dios? Redescubrir o redescubrimiento de la voz de Dios es cuando ya conocemos algo, sabemos algo, pero perdemos de vista la prioridad de eso o el propósito real de eso. Cuando Dios nos lleva al periodo o a la situación de redescubrimiento, es cuando ya hemos tenido una relación bien profunda en un ámbito espiritual, pero por una u otra razón caímos de ese nivel y estamos ahora en una condición donde nuestra alma está buscando reconectarse. Cuando hablamos de redescubrimiento, es algo que ya estaba ahí, pero que no lo habíamos visto de la manera correcta. Y esto ocurrió con Moisés. Moisés, cuando comienza a interactuar con la voz de Dios, en vez de convertirse en un libertador para el pueblo, se convierte en un asesino. Voy a decirlo claro. ¿Por qué tú dices esto, profeta? Porque la voz de Dios, aunque lo estaba llamando, él sentía el llamado para ser el libertador, pero no estaba caminando en la dirección correcta a donde realmente Dios quería establecerlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que va a pasar cuando estamos redescubriendo la voz de Dios, es que Dios nos va a confrontar con nuestros traumas. El primer nivel de redescubrimiento de la voz de Dios es que las áreas donde fuiste dañado, donde fuiste marcado, Dios va a permitir que te enfrentes a eso para entonces a partir de ahí reestructurar tu vida, reorganizar tu vida y comenzar a operar en la voz de Dios. Lo primero que ocurre con Moisés es algo muy interesante y es que dice la Biblia, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro. Lo primero que estaba haciendo Moisés es que Moisés no estaba inánime, Moisés no estaba sentado, Moisés no estaba, vamos a decirlo de esta manera, deprimido, entristecido. Moisés estaba sirviendo, Moisés estaba trabajando. Moisés estaba ocupado en cosas importantes. Dios nunca ha llamado a un hombre, y aprendí esto de mi experiencia, aprendí esto de la Biblia y de la experiencia de muchos hombres de Dios. Dios nunca llama a un hombre que está inerte, que está entristecido o que se está regodeando en sus frustraciones. Dios llama a un hombre que a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de las situaciones duras que ha vivido, ese hombre dice, yo estoy aquí y estoy dispuesto a escuchar tu voz y estoy dispuesto a caminar en el propósito que tú marcaste para mí. Note esto, el llamado de Moisés era liderar 2 millones de personas en medio de un desierto. ¿Cuál es la forma en la que Dios quería entrenar al hombre que va a manejar 2 millones? Dios lo entrena a través de ovejas. Y quiero que vayamos al segundo punto. El segundo nivel de esto que estoy enseñando hoy es que Dios nunca te va a llevar al propósito sin antes darte entrenamiento. Dios nunca te va a lanzar en el ministerio sin antes formarte y entrenarte correctamente para lo que Dios quiere que tú hagas. Es decir, Dios es un Dios que trabaja no solamente llamándonos, no solamente equipándonos, sino también entrenándonos para fluir o funcionar en lo que Él nos llamó. Entonces Dios toma cosas sencillas, y esto quiero que usted lo note. Dios nunca te va a entrenar para el palacio, Dios nunca te va a entrenar en el palacio. Dios cada vez que te quiere entrenar para el palacio, Dios lo que hace es que te prepara en la cárcel. Y tú dirás, ¿por qué, profeta? Porque a Dios le encanta trabajar con cosas sencillas, con cosas que aparentemente son débiles, que aparentemente son menospreciables, pero que son muy importantes. Porque esa base
ese fundamento es lo que nos va a preparar para poder operar en lo grande de Dios. Y esto lleva algo que quiero enseñarte. Lo que es grande, y lo aprendí del profeta T.B. Joshua. Él decía: todo lo grande comienza pequeño. Cada vez que Dios va a hacer algo bien grande en tu vida, primero comienza bien pequeño. Y Miles Monroe decía lo mismo. Cuando Dios va a hacer algo al final, o cuando ya Dios hizo algo al final, Él retorna o regresa al principio para volverlo a hacer. Y es lo que pasó con Moisés. Dios entrena a Moisés con ovejas, oliendo ovejas, hablando con ovejas, guiando ovejas. Lo tercero es que esta generación que va a redescubrir la voz de Dios es una generación que ha pasado por los procesos de Dios. La Biblia dice que Dios lleva a Moisés a través del desierto hasta el lugar del encuentro. Dios nunca va a llevar a nadie a un lugar de profundo encuentro con Él a menos que haya tenido un proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mente, nuestro corazón está muy afianzado en las cosas naturales. Muchas veces le damos más prioridad a las cosas físicas, a las cosas materiales, que a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Dios permite los procesos para que nuestra atención se fije hacia la voluntad de Él. Dios nunca hará nada, dice la Biblia, sin antes revelarle a sus siervos los profetas. Pero eso lo que quiere decir es que Dios nunca hace nada que no esté dentro de sus planes o de su voluntad. Pero muchas veces la voz de Dios no puede venir a nosotros porque nuestro espíritu está encarcelado o está oculto dentro de emociones, dentro de sentimientos, que cuando tú analizas en el fondo, en realidad no son en la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos están lidiando en esa esfera de que quiero hacer esto, pero no es lo que me conviene. Cuando todo eso muere, cuando pasamos por el desierto. El desierto viene para matar esas áreas de nuestras vidas que están ligadas al mundo, que están ligadas a la mentira, al engaño, a lo supersticioso. Y Dios permite que atravesemos por el desierto para Dios despojarnos de la ropa del viejo hombre y llevarnos al punto crucial, que es el quinto punto que quiero hablar, o el cuarto punto que quiero hablar el día de hoy. Dios nos lleva al punto crucial del encuentro con Él. Nunca podremos tener una manifestación real de la voz de Dios si no tenemos un encuentro profundo, real y personal con la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios llevó a Moisés, Él llevó las ovejas desde el desierto hasta el monte Horeb, que era el monte del encuentro con Dios. Nunca habrá revelación si no hay encuentro. Muchas veces Dios permite que estos encuentros se den en los lugares o en las condiciones que nosotros menos esperamos. ¿Cómo es que una situación que causó daño, que causó dolor, me empuja a un encuentro con Dios? Porque siempre el quebrantamiento de nuestra vida natural va a producir esa esencia que viene de nuestra vida espiritual. Es decir, Dios permite que pases por procesos. No es que a Dios le interesa. Lo que pasa es que tú eres muchas veces muy rebelde para escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene que permitir que eso pase para que tú te sensibilices y lo puedas escuchar más claramente. Y fue lo que pasó con Moisés. La Biblia dice que Moisés llegó al lugar del encuentro con Dios y dijo: yo voy a ver esta gran visión. Es decir, Moisés estaba acostumbrado a ver zarzas que ardían en el desierto. Las zarzas eran muy comunes en el desierto y sobre todo alrededor del monte Horeb. Muy extraño que el monte Horeb es un monte, pero que en los bordes de alrededor lo que había era un desierto. Y dice la Biblia que en ese lugar lo que crecía, o que más crecía, eran zarzas y espinos. ¿Qué significa esto? Que al ser un lugar inhóspito, al ser un lugar difícil, lo que comienza a crecer en este lugar son árboles muy, vamos a decir así, escabrosos, espinosos. Y dice que en medio de las zarzas, él estaba acostumbrado a ver las zarzas. Las zarzas, cuando ya el desierto comenzaba a destilar calor, y quiero explicar esto, los desiertos tienen dos tipos de temperatura. En el día, la temperatura es más allá de 40 grados Fahrenheit. Y de noche está por debajo de lo que nosotros llamamos bajo cero. Entonces, en los desiertos, en la noche te pueden congelar, pero en el día tú te puedes rostizar por el calor.
¿Qué pasa? Que el monte Oreb estaba experimentando que venía un calor del desierto y las zarzas que estaban en el borde del monte comenzaban a arder y normalmente se consumían. Esto es normal. Pero en lo que impresiona a Moisés en toda la experiencia de él es que la zarza arde y no se consume. Yo hablé hace unos días en una de nuestras clases, hablaba con mis alumnos acerca de que existen 3 tipos o 3 niveles de revelación con respecto a nuestro interior. Dios nos habla de 3 formas diferentes para prepararnos y llevarnos gradualmente al nivel donde lo podamos escuchar claramente. Número 1, Dios nos habla a través de cosas que conocemos. Es decir, Dios nos habla a través de cosas físicas, a través de cosas que nosotros hemos visto, que hemos escuchado y que hemos experimentado. Yo le llamo a esto la voz de Dios en el nivel consciente. Es decir, Dios nos habla de manera consciente a través de cosas que ya sabemos, en los sueños, a través de situaciones que se dan, a través de cosas físicas. Pero hay un segundo nivel que yo le llamo el nivel inconsciente, que es el nivel donde Dios nos habla a través de cosas espirituales. Porque Moisés conoce la zarza, que la zarza arde, pero él dice, la zarza está ardiendo, pero no se consume. Y esto llama la atención de Moisés y él se siente atraído para ir al lugar donde Dios estaba manifestando. Cuando él se acerca al lugar, dice la Biblia que entonces el ángel de Dios le habló desde la zarza. Y el texto ahí, la palabra ángel es la palabra ángelos en griego o en hebreo también, que significa malak en hebreo, que es mensaje o mensajero. Entonces el segundo nivel es que Dios nos comienza a hablar a través de mensajes espirituales que comienzan a trabajar en nuestro interior. Por ejemplo, en algún momento tú te has sentido como con el deseo de tomar una decisión y de momento escuchas esa voz interna que te dice, no lo hagas. Eso es el ángel de Dios, el malak, el mensaje de Dios en tu interior diciendo no lo hagas, no te muevas, puedes tener pérdida, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero hay un tercer nivel que es más profundo todavía que este y es el nivel donde accedemos a la voz de Dios de manera espiritual. A la voz de Dios dice la Biblia que después de que él ve la zarza que arde y él se acerca, Dios le está hablando. Segundo, él escucha el ángel hablándole. Y tercero, dice, Dios mismo tuvo que llamar a Moisés y decirle, Moisés, ten cuidado, no te acerques porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Es decir, en ese nivel ya Moisés estaba consciente de la realidad de la voz de Dios, de que la experiencia no era una experiencia normal, que era una experiencia sobrenatural. ¿Cómo accedemos a este tipo de experiencia? Lo único que podemos hacer o lo único que nos lleva a acceder a este nivel es cuando tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Él se acerca. Luego de que pasa todo esto, Él se acerca y dice que en ese acercamiento Dios comienza a hablarle. Quiero hablar de algo ya para cerrar nuestro tema del día de hoy. Y es cuando la Biblia dice, Él dice, yo iré y veré esta gran visión. Una de las cosas interesantes es que Dios comienza a trabajar con Moisés y ya Moisés sabe. Ya Moisés parece que conocía la voz de Dios. ¿Por qué usted dice esto, profeta? Porque dice la Biblia que cuando Él se acerca, Dios le dice, Moisés, Moisés. Y Él dice, heme aquí. ¿Cómo es posible que Moisés pudiera responder como responden los profetas que ya conocen la voz de Dios? ¿Cuál es la revelación que hay aquí? ¿Por qué Moisés dice, heme aquí? Y no dice como por ejemplo, como muchos de ellos, ¿quién eres, Señor? Dijo Saulo. Dice que cuando la Biblia dice que cuando Saulo comienza a escuchar la voz de Dios, él dice, ¿quién eres, Señor? Y otros dijeron, ¿quién eres? ¿Quién me habla? ¿Con quién estoy hablando? Moisés no dice esto. Moisés dice, heme aquí. ¿Por qué dice heme aquí? Porque él pudo reconocer que esa voz ya le había hablado antes. La misma voz que lo llama en Egipto y que él, y quiero decir esto, muchas veces es Dios que nos está hablando, pero nosotros confundimos la dirección de la voz de Dios. Muchas veces Dios nos dice, ve hacia la izquierda, tú te vas hacia la izquierda, y Dios dice, ve a la izquierda, al norte, y tú te vas hacia la izquierda, pero vas al sur. Muchas veces confundimos la voz de Dios, o muchas veces nos adelantamos al tiempo de la voz de Dios. Pero eso no significa que Dios no nos esté hablando. No significa que nuestro espíritu no codifica o reconoce la voz de Dios, sino que nosotros nos equivocamos en la forma en la que escuchamos. Y dice que él dice, heme aquí. El tipo respondió adecuadamente.
El tipo tuvo un nivel de acercamiento donde la voz de Dios comenzó a trabajar de una forma tan impresionante que Dios comienza a llamarlo y desde ahí nunca fue el mismo. Quiero decir esto, cuando accedas a la voz de Dios, cuando redescubras la voz de Dios, nunca jamás tu vida volverá a ser la misma. Todas las cosas en tu vida que son frustración, que son incomodidad, que pueden verse como wow, no puedo salir, que están bloqueados, lugares que están bloqueados en el ámbito espiritual. Mucho de eso va a terminar cuando accedas a la voz de Dios. La voz de Dios en un corazón procesado hace más que la voz de Dios en un corazón sin procesar. Pero nuestro deseo hoy es que puedas acceder a la voz de Dios, que puedas caminar. Dios todavía sigue hablando. El problema de nuestra generación hoy, o la discusión más grande a nivel teológico el día de hoy, es si realmente la voz de Dios todavía sigue hablando, si podemos escuchar a la voz de Dios. Y yo creo que sí. En todos estos programas que vamos a tener ahora en este canal de enlace, en los próximos meses vas a descubrir cómo poder acceder a la voz de Dios. También quiero invitarte en donde sea que estés en Latinoamérica, si deseas crecer en tu llamado, crecer en tus dones, crecer en la voz de Dios, escríbenos al 1857-228-6714 y conéctate con la Escuela Global Prophetic Training o Escuela de Profetas Global. También en www.escueladeprofetasglobal.org. Puedes acceder a conocernos, a ser parte de lo que estamos haciendo y a recibir entrenamiento en tu llamado y en tu ministerio. Quiero orar por ti antes de cerrar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando este programa en diferentes partes del mundo. Enviamos tu palabra y declaro el día de hoy, Señor, que sus oídos comienzan a abrirse para escuchar la voz de Dios. Señor, que mientras hablo, ellos entran bajo la influencia de mi voz y pueden recibir activación, impartición y revelación de sus llamados. Que mientras escuchen, Señor, sus corazones puedan volver a arder, Dios mío, por la voz de Dios otra vez. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga. Shalom. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Estoy aquí para anunciarte la agenda que vamos a tener en este 2024. En los próximos meses vamos a estar realizando actividades que van a poder ser de bendición para ti. Si estás en la República Dominicana, en Santo Domingo, vamos a abrir próximamente nuestra escuela ministerial Nido de Águilas, donde no puedes perderte lo que va a ocurrir. Vas a recibir entrenamiento, adiestramiento e impartición para el ministerio, para lo profético o para el ámbito de negocios. En cualquier área en la que estés vas a poder recibir. También quiero invitarte el próximo 4, 5 y 6 de octubre a nuestro evento Voz que Prepara el Camino Summit, una conferencia profética global que atrae a personas de diferentes partes del mundo, desde Europa, África, Latinoamérica a República Dominicana, para recibir impartición, recibir implantación y recibir adiestramiento en el ámbito profético. Si quieres seguir creciendo en tu capacidad de escuchar a Dios, puedes venir y recibir impartición de líderes de diferentes partes del mundo. Vamos a estar el 4, 5 y 6 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. Si quieres pasar o participar en alguno de estos eventos, escríbenos al 1857-228-6714 por WhatsApp o también al www.escueladeprofetasglobal.org. Si quieres crecer en tu capacidad de escuchar a Dios y ver en lo profético, no te pierdas esto y escríbenos. Dios te bendiga.